Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 4 y en este video vamos a hacer una visita guiada al Museo Nacional del Prado. El equipo está conformado por Natalia Montserrat Verdín Ramírez, Víctor Hugo Rodríguez Hernández, Daniel Rivera Vázquez, Ulises Ibarra Barrientos, Axel Leonardo Preciado Díaz y su servidor Yair Eduardo Martínez Quintanilla. Antes de comenzar con la visita, les voy a hablar un poco sobre la historia de este museo. El Museo Nacional del Prado es un museo de arte ubicado en Madrid, España. Es uno de los museos de arte más importantes del mundo y también figura entre los más visitados. La colección del Prado abarca la historia del arte europeo desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con especial énfasis en el arte español. El museo fue fundado en 1819 y sus colecciones se basan en las conexiones reales de los Habsburgo españoles. El museo se encuentra en un edificio neoclásico diseñado por Juan de Villanueva y ha sido ampliado en varias ocasiones. Algunas obras de las más famosas que tiene este museo son las Melinas de Velázquez, el Jardín de las Delicadas del Bosco, la Venus de Urbino de Tiziano, las Tres Gracias de Rubens, entre muchas otras más. Y a continuación los dejo con mi compañero. Aquí tenemos la pintura Santo Andrés rechazando adorar al ídolo, de Luis Borrosa. Representa un episodio religioso en el que Santo Andrés, uno de los apóstoles de Jesús, se niega a adorar a un ídolo pagano. Esta pintura fue hecha en el año 1400 a 1405 a base mixta, en el método mixto sobre tabla. Después tenemos a Nuestra Señora de la Leche entre San Bernardo y San Benito. Esta pintura fue hecha a base de dorado y temple sobre una tabla. Según la leyenda, la lactación de San Bernardo ocurrió durante un sueño, y le concedió el don de la elocuencia. Esta pintura fue hecha por el autor Pere Lembri en el año 1400 a 1415. Ahora tenemos la pintura de San Hipólito curando la pierna al boyero San Pedro. Esta pintura se hizo a método mixto sobre la tabla y esta obra representa un milagro realizado por San Hipólito de Roma y procede de un retablo costeado por el canónigo Ferrer Despujol para la capilla de San Lorenzo de la Catedral de Barcelona. Esta pintura fue hecha en el año 1419 y 1421. Y por último tenemos la Anunciación. La Anunciación se hizo sobre óleo sobre panel de roble. Es una obra maestra del arte del siglo XV y representa el momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que dará a luz al niño Jesús. Continuamos con la pintura Ventana Sofit de mitad de Veracruz, Maderuelo, Segovia. Pintada en el siglo XII, pintura al fresco sobre mural transferida al lienzo, que se encuentra en la sala 051C. Las pinturas murales de la ermita de la Veracruz de Maderuelo fueron trasladadas al lienzo en 1947 y reconstruidas en el Museo del Prado en una disposición lo más fiel posible a la original. Las paredes de la capilla están decoradas con figuras de ángeles, apóstoles y escenas evangélicas, y el frente tiene dos temas bíblicos: cúpula, centro, Dios el Padre sostenido por 4 ángeles. Del lado izquierdo tenemos la Anunciación, Santos Mateo y Lucas, y a la derecha San Marcos, ángel con rollo, San Juan Evangelista, ángel con libro, Santo Obispo, arcos, Caín y capaz de hacer ofrendas al Cordero insertado en la cruz. La creación de Adán y pecado original. En la pared izquierda 6 apóstoles, María Magdalena salva a los pies del Señor, la adoración de un mago a la Virgen y al niño. En la pared derecha 4 apóstoles. Las figuras representadas son típicamente románticas, sin volumen ni profundidad. Están deleitados por unos simples contornos que dividen sus espacios correspondientes. El estilo del artista siempre ha sido considerado muy similar al del maestro Tajul. Otras pinturas murales son plafón de ventana, antepecho izquierdo del arco de entrada, antepecho derecho del arco de entrada. Aquí tenemos la pintura del elefante, igual por ermita de San Baudelio.
Casillas de Berlanga, Soria. Pintura al fresco sobre mural transferida al lienzo, sala 051C. Este conjunto de pinturas murales que adornaban el interior de la iglesia mozárabe de San Baudelio de Berlanga de principios del siglo XI fue retirado de las paredes y exportado a los Estados Unidos en 1926, donde se dividió entre diferentes instituciones. Piezas de este conjunto se exhiben ahora en museos de Boston e Indianápolis y en el Museo de Claustros de Nueva York. Los 6 fragmentos formaban parte de la decoración del registro interior de la nave de la ermita de San Baudelio y de la fachada del coro. Todos los sujetos eran laicos, las composiciones son simples, utilizando colores primarios y las figuras son planas, con perfiles muy sumarios. La presente pieza se ubicó originalmente en la pared que discurre a lo largo de la plataforma al oeste del cuerpo de la ermita, junto al oso, del que fue separada por una banda de color que la delimita y el resto de las pinturas seculares. Aquí los fondos también varían, con rojo para el elefante y un color más claro para el oso. El elefante simboliza la humildad y está asociado con Cristo. Lleva un castillo en la espalda que el texto medieval que explica el simbolismo animal, la fisiología asociada con los males y el sufrimiento de la humanidad. Acceso a los 6 fragmentos: elefante, casa de liebres, casa de ciervos, soldado o batidor, cortina y oso. Muy bien, y a continuación tenemos la pintura de Nuestra Señora de la Gracia y los grandes maestros de la Orden de Montesa. Témpera sobre tabla, sala 057B. Siguiendo la iconografía de la Virgen de la Misericordia, el manto extendido de María protege a los grandes maestros y caballeros de la Orden de Montesa, quienes, acompañados por San Bernardo y San Benito, rezan por su salvación eterna. Era el panel central de un retablo, ahora en el Palacio Arzobispal de Valencia, destinado al Panteón de los Caballeros en el Castillo Convento de Montesa. Destacan el uso de sensible color, delicado dibujo y sobre todo el suntuoso vestido de la Virgen en satén blanco similar a los producidos de Luca. Está decorado con motivos recogidos en hilos decorados, fénix, plumas, leopardos e inscripciones pseudo-kufic que se asemejan a los que adornan las antiguas telas de seda de China. Esta obra maestra gótica valenciana fue restaurada utilizando una combinación de innovación y técnicas tradicionales. En el curso de su larga historia, la pintura original se había transformado radicalmente debido a una serie de intervenciones de gran variedad de factura y calidad. Caras y trajes habían sido ocultados o desfigurados por una extensa pintura, mientras que el fondo dorado original había sido completamente reemplazado por uno nuevo con numerosos rayos incisos. A la Virgen también se le dio una corona bastante ostentosa. La eliminación de este retoque reveló la técnica del artista y el uso del color, que, oculto debajo, se mantuvo en un excelente estado de reparación. Los fondos originales del retablo del que se tomó esta pintura, ahora en Valencia, fueron escaneados con tecnología 3D. El relieve fue posteriormente copiado en una caja fina sobre el fondo dorado no original. Los formularios, perfiles y texturas de la obra en relieve del retablo también se reprodujeron utilizando las mismas técnicas con el fin de crear un nuevo marco, el primero de la colección que se realizará utilizando esta tecnología. Después tenemos el artesonado policromado tallado ubicado en sala 052A. Las principales vigas están decoradas con escenas seculares como danzas justas o hombres luchando contra monstruos, y con los escudos de Castilla y León y los de las familias Luna y Rojas. Otra decoración incluye escenas sagradas, la última cena, el juicio final, por ejemplo. Entre las vigas transversales hay paneles con castillos y leones alternados y paneles hexagonales alargados, la mayoría pintados con flores de 8 pétalos. La siguiente obra se llama Los Desposorios de la Virgen.
Fue realizada de 1420 a 1430 con la técnica de óleo sobre tabla. En esta se representan dos escenas. A la izquierda, en esta edificación románica con vigas, vigas y vidrierías, donde se representan varias escenas del Antiguo Testamento. Un ejemplo viene siendo el sacrificio de Isaac con la prefiguración de la redención de Cristo. A la derecha tiene lugar el momento de los desposorios de María y José bajo un pórtico gótico. Es una de las obras más tempranas de Camping, en el que se mantiene el exoticismo propio del estilo internacional, unido al naturalismo flamenco y a la traducción de las calidades de las cosas. Durante un tiempo atribuida a Roger van der Weyden, esta tabla ingresó en el gran monasterio El Escorial en 1554 y después llegó al Museo del Prado en 1839. Seguimos con la Anunciación. La técnica que se usó fue tempera sobre tabla. Esta pintura representa un tema religioso muy común en el arte cristiano, en el momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que dará a luz al Salvador, Jesucristo. También muestra la expulsión de Adán y Eva. La obra fue creada por el pintor renacentista italiano Fra Angelico, cuyo nombre real fue Guido di Pietro. Sus primeras obras documentadas se fechan entre 1423 y 1429. Dentro de este periodo se incluye la realización de la obra. Fue una obra pintada para el convento de Santo Domingo en Fiesole. Seguimos con la obra El Descendimiento. La técnica que se usó fue óleo sobre tabla. Es una famosa pintura del artista flamenco Roger van der Weyden. Se pintó para la capilla de Nuestra Señora extramuros de Lobania, llevado al Escorial, al que antes mencionamos, en 1566 y permaneció allí hasta su traslado al Museo de Prado en 1939. La pintura fue creada alrededor de 1435 y se ha convertido en un ejemplo icónico del estilo y la técnica del Roger van der Weyden, que fue uno de los pintores más influyentes del norte de Europa. La obra representa escena religiosa que narra el momento en el que el cuerpo de Jesús descendió de la cruz después del acto de crucifixión. Contiene una composición muy elaborada y emocionalmente poderosa. En el centro de la obra vemos a Cristo siendo descendido y que está acompañado de varios personajes, incluyendo María Magdalena, la Virgen María, San Juan Evangelista y José de Arimatea. Esta disposición crea una pirámide visual que enfoca la atención en el cuerpo de Cristo. La siguiente obra se llama El Arcángel Gabriel. Fue pintada en el año 1425 al 1450, con la técnica temple sobre tabla. El autor fue Goncal Perisarria. Una traducción al español sería Gonzalo Pérez. Fue un artista, un pintor de Valencia. Esta pequeña tabla componía un exquisito díptico portátil dedicado al momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a María que concebirá al Hijo de Dios. Pese a las pérdidas, aún se puede percibir la delicadeza de los rostros y la fluidez de unas figuras evanescentes, casi ingravidas, representadas sobre un abstracto fondo dorado tapizado con múltiples esgrafiados de hojas y flores. Desde el ángulo superior izquierdo desciende un soplo divino que fecunda milagrosamente a la doncella. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jair y vamos a seguir con la visita guiada al Museo Nacional del Prado. Como primera imagen tenemos esta que es: al contemplar una pintura medieval sobre tabla, resulta difícil poder llegar a valorar el minucioso trabajo técnico encerrado tras su bello aspecto. El proceso artesanal era bien conocido, ya que junto a las propias obras conservadas no faltaron artistas que dejaron por escrito los diferentes pasos a modo de receta, el que todo artífice debe seguir. El pintor toscano Cennini, en la última década del siglo XIV, realizó un tratado conocido como el Libro del Arte. A través de 189 capítulos nos habla del dibujo de los colores de las artes decorativas y de varias técnicas de pintura, y por supuesto de la pintura sobre tabla. De Francisco Traini Pisano, en la primera mitad del siglo XIV, La Virgen con el Niño. Es una tabla de 48 por 42 y en primer lugar se debía preparar el soporte
para seleccionar buenas tablas, prepararlas y escorlarlas. Como segunda imagen tenemos la obra de Camping Robert, la Virgen de la Leche del siglo XV. El óleo sobre tabla de 18x13 no expuesto, copia en busto del original de la Virgen de la Leche de Robert Camping entre 1375 y 1444. Fue repetido en numerosas ocasiones, fragmentada, debía de tener un origen en forma circular, como es frecuente en este tipo de obras de pequeñas, que en este caso generalmente se colgaban en la cabecera de las camas, aunque no se han analizado la madera del soporte para fijar su datación. Los análisis técnicos realizados confirman su técnica refinada con un tratamiento meticuloso de las luces y las sombras. Los reflectogramas infrarrojos y las radiografías permiten conocer que se hizo un cambio de composición en la mano izquierda del niño con la que se sujeta el seno de su madre, y también hubo cambios en los pliegues de la toca de la Virgen, al tratarse de una copia de una obra de la Escuela de Brujas. Como siguiente imagen tenemos a Jenner Guerau en Barcelona de 1369 a 1410. Esta es la Peris Sarria Cognal de Valencia. 1451 Santo Domingo y Cuatro Santos, temple sobre tabla, habitación 051B conjugal, en la colaboración con el artista catalán Guerau Jenner, que recibió el encargo de realizar el retablo dedicado a Santo Domingo y los santos doctores para una capilla de la Catedral de Valencia. El panel central muestra a Santo Domingo con la azucena y el libro, símbolos de pureza y sabiduría, y su rostro expresivamente sombreado se acerca al estilo de Marcal de Sachs, pintor alemán activo en Valencia hacia los 1400, y contrasta con las delicadas figuras de los santos laterales, que son María Magdalena, Lorenzo, Lucía y Vicente. La suntuosa alfombra roja con una decoración de zarcillos con 4 flores y un pájaro. Y por último tenemos la escena que forma parte del retablo dedicado a San Lorenzo, San Hipólito y Santo Tomás de Aquino, que encargó el canónigo Ferrer Despujol para la capilla de San Lorenzo de la Catedral de Barcelona. Su artista fue Lluís Borrassa, un pintor de gran éxito en Barcelona a principios del siglo XV, que se distinguió no solo por su técnica narrativa y sensibilidad cromática, sino también por su capacidad para rodearse de hábiles colaboradores, con los que ellos organizó un gran taller que producía obras especialmente grandes, retablos para todo tipo de clientes, desde reyes y burgueses hasta conventos y parroquias. Se trata de una obra característica de la etapa final de la actividad del pintor, con especiales énfasis de la narrativa y los personajes ataviados con la vestimenta moderna propia del gótico internacional. Y de mi parte sería todo, a la visita guiada del Museo Nacional del Prado. Buenas tardes. Siguiendo un poquito con el recorrido del Museo Prado, vamos a hablar de la pintura que estamos viendo en pantalla, que es la Virgen de Tobet, con 2 donantes, Enrique II de Castilla y su esposa Juana Manuel, y 2 de sus hijos, Juana y Juana II. La pintura data de 1359-1362, es un temple sobre tabla, se encuentra en la sala 052A. Se trata del panel central de retablo mayor de la iglesia de Santa María de Tobet. Está ubicado en Zaragoza. Durante su exilio en Aragón, Enrique de Trastámara, hijo legítimo de Alfonso XI de Castilla, que más tarde se convertiría en Enrique II, y su esposa, Juana Manuel, encargó 3 retablos de taller de los Serras, los cuales este es uno de ellos. Este panel de la Virgen y el Niño muestra tanto a Enrique como a su hijo, el futuro Juan I, como reyes, aunque Enrique no accedió al trono hasta 1369. Fue cuando su hermanastro, Pedro el Cruel, fue asesinado. Continuando con las obras de arte, tenemos en pantalla esta obra llamada San Eligius y en su taller de orfebrería. Data de 1370 y es tempera sobre tabla.
Esta se encuentra en la sala 056B del Museo de Prado. Se trata de un conjunto de 2 decenas que se refieren a una de las primeras historias conocidas de San Eloy, un santo francés de finales del siglo VI y principios del siglo VII, y un gran orfebre que sirvió a los reyes Clotaire II y Dagoberto, y se convirtió en el obispo de Rouen. En el segundo panel, que es el que nos compete a nosotros, San Eloy, en su taller de orfebrería, el santo cincela la pieza junto con otros funcionarios y aprendices de su taller, con el oro y las piedras preciosas que recibió por hacer esta pieza. Eloy logró hacer 2 sillas. Ese fue el comienzo de su leyenda de santidad, un ejemplo de honestidad, ya que no guardó el material sobrante para él mismo. Seguimos con la siguiente. Tú puedes. Vamos con nuestra tercera pintura, la cual es, como en el caso anterior, un panel de una obra que es muchísimo más grande. Nos vamos a segmentar en este panel. La pintura se llama La creación de Adán, ermita de Veracruz, pintada en Madrulero, Segovia, en el siglo VII. Pintura al fresco sobre el mural transferida al lienzo. Esta pintura se encuentra en el Museo Prado, en la sala 051C. Las pinturas murales de la ermita de la Veracruz de Madrulero fueron trasladadas del lienzo en 1947 y reconstruidas en el Museo del Prado en una disposición lo más fiel posible al original. Las paredes de la capilla están decoradas con figuras de ángeles, apóstoles y escenas evangélicas. Y enfrente tiene 2 temas bíblicos: cúpula, centro, que quiere decir Dios el Padre sostenido por 4 ángeles. Continuamos con la siguiente. Continuamos con la pintura Baudelio, Casillas de Berlanga, en Soria. Data del año 1125. Es una pintura al fresco sobre el mural transferida al lienzo. Esta se encuentra en la sala 051C del Museo del Prado. Este conjunto de pinturas murales que adornaba el interior de la iglesia mozárabe de principios del siglo XI de San Baudelio de Berlana, fue retirado de las paredes y exportado a los Estados Unidos en 1926, donde se dividió entre diferentes instituciones. Piezas de ese conjunto se fragmentaron en 6. Formaban parte de la decoración del registro interior de la nave de la ermita de San Baudelio y de la fachada del coro. Todos los temas eran seculares. La primera pintura que les voy a presentar se llama La adoración de un mago. En esta pintura no conocemos al autor, pero sabemos que data del siglo XII. La técnica utilizada es pintura al fresco. También sabemos que procede de la ermita de la Veracruz, en Madrulero, Segovia. Esta pintura fue rescatada y traída al museo en 1948. Las figuras pintadas son figuras románticas sin volumen ni profundidad, típico de la época. La siguiente pintura se llama Los 2 apóstoles y restos de un tercero. Tienen la misma procedencia que la pintura anterior, o sea que también proceden de la ermita de la Veracruz. En la pintura se muestran a los 2 apóstoles y se puede observar que hay restos de un tercero. La pintura fue restaurada lo más fiel posible al original, y igualmente no se conoce al autor. Por último, para completar el trío de estas 3 pinturas, tenemos la pintura que se llama Los 2 apóstoles. Esta pintura tiene el mismo estilo que las 2 anteriores, e igualmente no se conoce la procedencia. Estas pinturas fueron restauradas y recuperadas de una capilla. Después se trasladaron al Museo del Prado, donde hoy se exhiben. Como dato curioso, en esa misma capilla se encontraban decoraciones de ángeles, apóstoles y escenas evangélicas. Por último, la cuarta pintura se llama El Frente de los Gremios. Sabemos que data del siglo XIII y tiene un estilo de pintura al temple. En dicha pintura se muestra a Cristo en el centro, rodeado del tetramorfo, que son los símbolos de los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y San Juan.